Le decía que el sueldo básico, bueno, el salario mínimo en México aumentará 20% a partir de, pues, enero de 2023, del 1 de enero. El sueldo básico pasará de 260 pesos a 312 en la frontera norte. Y en el resto del país, el pago llegará a 207 pesos diarios a partir de esta fecha, del 1 de enero del próximo año. El acuerdo fue alcanzado por unanimidad entre el gobierno, el sector laboral y obviamente el sector empresarial. Para hablar de esto, saludo con gusto al economista Luis Alejandro Romero Ayala. Luis Alejandro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Karina. Gusto de saludarle. Platíquenos, bueno, esto ya lo había anunciado, el gobierno federal lo confirma, la autoridad, la secretaria del trabajo, y bueno, este aumento corresponde al 20%. Sí, así es un 20% que se compone, de acuerdo al anuncio, de un 10% por ajuste exclusivamente a la inflación, y el resto es un ajuste monetario que básicamente busca la recuperación del salario mínimo que hace varias décadas vino perdiendo pues su valor y su esencia como lo define, como un salario mínimo que debe de alcanzar para lo más básico de los trabajadores, y entonces se da este aumento ya global del 20%. Uh-huh. ¿Esto será efectivo? Recordarle a la población, al sector laboral, por supuesto, que es hasta el 1 de enero. Y si podemos, bueno, también hacer como una comparativa de lo que ha incrementado en los últimos años, cómo se ha manejado, si nos puedes recordar, por favor. Pues mira, en 2022 fue un aumento del 22%, ahora del 20%. De hecho, de 2018 para acá ha aumentado un poco más del 90% de manera acumulada el salario mínimo. No más que hay que precisar algo. Quienes ganan el salario mínimo son precisamente los trabajadores que reciben exclusivamente este pago. Hay que decir una cosa, más que digo para tener muy claro para la gente, el 1 de enero el 20% aplica solamente a las personas que ganan el salario mínimo. El resto de los trabajadores tendrá que negociar, ya sea vía sindicato o directamente con sus patrones, el aumento. Obviamente es una referencia el salario mínimo, Claro. pero no es vinculatorio para el resto de los trabajadores. O sea, no es generalizado. Y esto sí hay que dejarlo claro, como dices, porque, bueno, vemos que las revisiones de contratos colectivos arrancan desde enero, sin embargo, pues muchos se van todos en los primeros 4 meses hasta abril, otros negocian en marzo, y bueno, estos contratos colectivos, ahí también, o hay incrementos salariales, donde se negocia el incremento salarial, y bueno, se basan en esta pues medida o en este incremento que se aprueba a partir del 1 de enero, pero no es generalizado, es como se acuerde, ¿no? Como se acuerde con Sí, sí, con así el patrón. es una referencia. Seguramente cualquier sindicato o cualquier líder sindical que entre a negociar en los próximos semanas o en los próximos meses va a decirle al patrón, oye, pues hay un aumento del 20% del salario mínimo, empecemos de ahí la negociación. Entonces, básicamente se toma como eso, como una referencia, y generalmente los aumentos salariales van pegados a esa situación. Sin embargo, hay que decir que cada empresa obviamente tiene una situación distinta. Habrá algunas por las que pasen momentos complicados y puedan brindar un aumento menor, a lo mejor del 15, 17, y otras que tengan la posibilidad sí de dar un 20% o incluso más. Ajá, sí, esto ya a partir de quien gane más del salario mínimo. Esto Así es. eso es lo que nos explica Luis Alejandro. Ahorita nos platicaba Luis del 90% a partir del 2018 que sí ha habido un incremento. Sí es el gobierno, porque es una de las líneas de comunicación que manejan mucho, en donde, bueno, este gobierno en sí, el de Andrés Manuel López Obrador, es el que ha incrementado más el salario mínimo. En los últimos años, nos decía, del 2018 a la fecha, aproximadamente en promedio se ha incrementado el 90% el salario. Sí, sí, antes de la entrada del actual gobierno había ya un consenso generalizado de que era importante elevar el salario mínimo
y llevarlo como te digo, a un valor que realmente tuviera, que cumpliera su función de dotar a los trabajadores de un ingreso mínimo para cumplir sus necesidades. Además de que el salario mínimo era en México era de los más bajos de América Latina y inclusive del mundo. Entonces sí había ya cierto consenso, inclusive el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, había recomendado una estrategia para el próximo gobierno, quien lo encabezara, que aumentara el salario mínimo, y afortunadamente esta administración tomó la palabra, ha tomado bien esta encomienda. Sí. Sin embargo, bueno, te digo, hay que aclararlo, en México solamente 1 de cada 10 trabajadores gana el salario mínimo, Sí. es decir, es un impacto reducido, digamos, en los trabajadores. Sin embargo, es positivo, sin duda, que vaya recobrando ese papel que nunca debió haber perdido, que es asegurar que cada trabajador gane al menos lo suficiente para sus necesidades. Sí, yo he escuchado y leído parte de esta información, obviamente previa y ahora ya con esta aprobación, en donde el sector empresarial, bueno, sí celebra, pero también hay preocupación. Integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIM, compartió su preocupación, pues debido a las afectaciones que se podrían dar, pero sobre todo en las micro, en las pequeñas y en las medianas empresas, las MIPYMES, pues como las conocemos. Y bueno, ¿qué opina de esto? ¿Podría haber afectación? Yo sé que a lo mejor en el pago, en la contratación o en el cierre incluso de empresas, micro o pequeñas empresas. Bueno, sí, los patrones tienen que, quienes estén pagando trabajadores con salario mínimo, sí, evidentemente van a tener que acatar la medida, sobre todo si están en la formalidad, es decir, si tienen a sus trabajadores ante el Seguro Instituto Social, Mexicano del Seguro Social, pues obviamente el Seguro Social los va a fiscalizar porque de ahí pagan sus cuotas. Entonces, en esos casos, los empresarios tendrán que optar por seguramente o transferir a sus costos de sus productos ese incremento al salario mínimo de y sus luego el consumidor, ¿no? Así es, o en dado caso prescindir de algunos trabajadores. Sí. Esa también puede ser otra opción, es decir, porque recordemos que aunque el aumento del salario es obviamente un beneficio para el trabajador y tiene toda la justicia del mundo por la inflación que hemos atravesado este año, también hay que recordar que los salarios son costos para las empresas y las empresas además este año también han sufrido aumentos en muchos de sus insumos, sobre todo las que tienen que ver con los alimentos. Entonces sí, es importante que los trabajadores que vayan a negociar aumentos salariales con patrones el próximo año, pues tengan en cuenta que ha sido un año difícil para todos, tanto para patrones como para trabajadores, y que quizás en 2023, ante la perspectiva de una recesión en Estados Unidos, de una desaceleración económica importante, pues quizás lo más importante es cuidar la fuente de empleo y negociar un aumento razonable de acuerdo a la posibilidad de cada empresa. Sí, entiendo esa parte. Lo que sí es obligación del patrón es pagar no menos de esta cantidad, porque entonces, o sea, es lo que está aprobado, ¿no? Porque no habrá los que ganen el salario mínimo, me refiero a los que ganen el salario mínimo. Sí, quienes ganan el salario mínimo. Está obligado el patrón a pagarte no menos de esa cantidad, pues, para que la gente pueda exigir ese derecho que tienen, no les quieran pagar 150 pesos, pues, si es la cantidad, ya será 312 en frontera y 207 pesos a partir del 1 de enero. Por último, bueno, sabemos que en teoría con este ingreso mínimo, y se asegura, o la intención es pues asegurar pues el bienestar individual, es decir, la canasta que podamos comprar, por lo menos la canasta básica, la canasta alimentaria y no alimentaria de una persona. Pero la verdad, yo 200 pesos, 207 pesos, digo yo, ¿para qué te alcanzan? ¿No? ¿Cómo para qué? ¿Tú qué opinas, Alejandro? Mira, el Coneval tiene una canasta alimentaria ya establecida, va actualizando su valor mes con mes y actualmente está en 3,200 pesos por persona al mes. Sí. Eso quiere decir que para una persona el salario mínimo en teoría al menos sí le alcanzaría para adquirir lo más básico de los alimentos en un mes.
pero pues la verdad es que muy pocos viven de manera solitaria en sus casas. Generalmente pues hay una familia, hay hijos que sostener, hay... En promedio 5 personas, 4, 6 personas, imagínate por hogar. Con 3,000 pesos. Así es, en realidad lo que tenemos que hacer cuando vemos la canasta alimentaria del Coneval es multiplicarla por el número de personas que viven en un hogar. Claro. Un hogar de 4 personas necesitaría un ingreso de más o menos de 12,000, 13,000 pesos mensuales. Entonces, todavía el salario mínimo definitivamente para sostener una familia definitivamente no alcanza. No es suficiente. Y bueno, estamos hablando además de otros servicios, productos y servicios que se requieren. La vestimenta, la energía, el agua, el internet, qué sé yo. Imagínate, esto implica que no tendrías o no te alcanza para otros tipos de productos o servicios que te den o garanticen calidad de vida, por lo menos, o necesidades básicas. Para esa cuestión, además de los alimentos, los servicios básicos, el Coneval tiene otra línea de ingreso y esa ronda los 5,000 pesos por persona al mes. Entonces, imagínate, para una familia de 4, estaríamos hablando de que es necesario un ingreso de alrededor de 20,000 pesos al mes para no estar por debajo de la línea de pobreza en general, ¿no? Sí, qué cosas, ¿no? Pero bueno, es lo que se ha logrado. Y bueno, se ha hecho hincapié, ya para terminar también, Alejandro, en mantener este acuerdo del gobierno federal para sostener los precios de la canasta básica. Lo que vemos que ya en la tiendita, en la esquina o en el súper, esto pues como que no vemos que se respetan mucho o no vemos mucha diferencia. O bueno, son ciertos productos, aquellos 24 o 28 productos, ¿recuerdas? Que nos garantizaban que pues es como que no aplica. La verdad es que ahorita la inflación todavía sigue demasiado alta, estamos arriba del 8%, ha venido bajando en las últimas quincenas, pero no se siente porque la baja que se ha dado ha sido gracias a productos de alta volatilidad, es decir, como los energéticos o como las frutas y verduras, que ahorita bajan y luego vuelven a subir. Y mañana por una helada, por una escasez, las vemos otra vez arriba. En cambio, los productos de baja volatilidad, esos siguen aumentando, la inflación sigue pegando a ese tipo de productos. Entonces, por eso es que, aunque hemos visto una baja, te digo, en las últimas quincenas, no se ha sentido realmente en los bolsillos todavía de los consumidores. Bueno, pues ahí está. Entonces, interesante este tema. No vaya a querer cobrar ya a partir de la próxima quincena el incremento en el salario mínimo, Es a partir del 1 de enero de 2023, en un mes más. Ya será efectivo pues este incremento del 20% en el salario mínimo en México. Luis Alejandro, muchísimas gracias. En las redes sociales, ¿dónde te contactamos? Sí, mira, en Twitter estoy como @AlexRomeroAyala y en Facebook como Alex Romero. Muy bien, muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Gracias a ti. Hasta luego. Luis Alejandro Romero Ayala, economista y experto en estadística.